Hablando de discusiones, ustedes saben que yo tengo así como una fijación por el tema de la educación en la Argentina. A mí me parece que es un tema fundamental, clave. Parecía que la pandemia se había instalado como un tema el cual íbamos a discutir todos los argentinos, íbamos a ver qué era lo que estaba ocurriendo, si estaba bien, si estaba mal la forma en que se enseñaba en la Argentina, si se iban a modificar algunas variantes, y después cuando volvimos a la pandemia a mí me da la sensación que no cambió absolutamente nada. Entonces cada vez que encuentro alguna nota que me estimula sobre el tema, digo, estaría bueno compartirla con los oyentes. Y me pasó este fin de semana. Este fin de semana encontré una nota del director de una escuela de Santa Teresa, de Santa Fe, que se llama Ariel Rotondo. En la nota, Rotondo contaba cómo cuando él ingresó, bueno, lo va a explicar él mucho mejor que yo, pero que el abandono escolar en el colegio que él dirige en particular, pero en toda la zona en general, era altísimo, a tal punto que solo terminaban 4 de cada 10 chicos que ingresaban a la escuela. Es una tragedia educativa de una dimensión tremenda. Y Rotondo logró empezar a dar vuelta esa ecuación con un determinado método. No lo voy a explicar yo, sino lo va a explicar él, obviamente, que está en línea con nosotros. Rotondo, ¿cómo le va? Gustavo Gravia y el equipo de Radio Con Vos lo saludan desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, buenos días al equipo y, bueno, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a usted por lo que está haciendo por la educación de los chicos en esa zona. Quería saber desde cuándo es director del Instituto Estrada, con qué situación se encontró, cómo la revirtió y qué utilizó para revertirla. Bueno, en realidad yo estoy en la docencia desde el año 1991, así que ya va más de 30 años, pero comencé como docente en esta escuela que ahora soy director en el 2001, así fue hasta el 2010 que, bueno, tuve la oportunidad de ingresar a la dirección. Y bueno, tal como dice, como cuento en el artículo de La Nación, lo que nos preocupaba muchísimo, y digo, hablo en plural porque no es una cuestión solamente del trabajo en la gestión como director, sino también todo el trabajo del cuerpo docente, preceptores, etcétera. Era una cuestión que pasaba por delante de nuestros ojos y no nos dábamos cuenta, no podíamos entender, no podíamos visibilizar cómo después de ingresar, por ejemplo, 40, incluso hasta 60 chicos en el primer año, terminábamos con 13, 20 en el último año. Entonces, estas cuestiones a veces uno lo naturaliza de tal forma que no se detiene a pensar qué es lo que pasaba en el medio. Y bueno, en el 2010, cuando ingresé a la dirección, comencé a estudiar la trayectoria de cada uno de estos chicos que ingresaban, y durante 5 años fuimos analizando a cada uno de ellos, y bueno, llegamos a este número tremendo realmente, y que hoy, a ver, en realidad no es muy diferente a lo que está pasando, incluso después de la pandemia, que 4 de cada 10 chicos que empezaban no terminaban de estudiar, o si terminaban no obtenían nunca el título y tenían que algunos seguir en escuelas para adultos para terminarlo. Uh-huh. Y bueno, sí. Escucho. No, le quería preguntar, ¿y cuál es? Porque yo leía en el artículo que ustedes empezaron a aplicar un método, primero, una cosa realmente fantástica, ¿no? Que es el seguimiento personal de cada alumno que ingresaba al colegio, y después que habían cambiado un método para lograr que los chicos no tuvieran esas ansias de abandono, y sí quedarse, y sí aprender los contenidos, y sí poder terminarlo. Uh-huh. Sí, obviamente esta cuestión de seguir las trayectorias lo que implicaba era también tomar decisiones que no podían ser para todos la misma. Uh-huh. Esto es natural que finalice así. Entonces, lo que nosotros comenzamos a trabajar es en un proceso de cómo se enseña, cómo se aprende, de qué forma se evalúan también los aprendizajes, y en definitiva lo que nosotros hacemos es trabajar sobre cada una de las habilidades de los estudiantes e ir poniendo metas, logros,
para para que cada uno de ellos puedan alcanzar los objetivos a su ritmo. Esto es un proceso complejo, si se quiere, pero bueno, obviamente acá el trabajo de los docentes. Pero a ver, perdóneme, es fundamental. Perdóneme, Ariel, si entiendo, ustedes dejaron las evaluaciones estandarizadas donde se le toma lo mismo a todos y ponen objetivos para cada alumno distintos. ¿Es algo Exacto. así o estoy entendiéndolo mal? A partir de un trabajo en equipo y un proceso de evaluación colaborativo, en donde los que más habilidades tienen permiten que los que menos habilidades tienen puedan alcanzar esos objetivos. Entonces, es todo un proceso diferente de enseñanza, teniendo otro tipo de objetivos, ya no basado en los contenidos en sí, aunque sí los contenidos incluso están mucho más desarrollados en una clase tradicional, si se quiere, en donde el docente da la clase para todos de la misma forma. Los estudiantes trabajan en equipo y luego lo que hacen es una evaluación y que precisamente esa es la parte fundamental de todo el proceso, en donde se autoevalúan, se coevalúan y el docente valida los aprendizajes. Es todo un proceso integrado que va desde el momento en que el docente plantea el trabajo en equipo hasta que se evalúan y se obtienen los logros de cada uno de los estudiantes. ¿Y sabe qué se me ocurre preguntarle? Porque uno dice, bueno, Santa Teresa es un pueblo pequeño, debe tener unos 3.000 habitantes, con lo cual uno cree que es más fácil llevar adelante este tipo de trabajo educativo que en las grandes regiones metropolitanas. ¿Este es un concepto erróneo de mi parte o usted cree que este tipo de trabajo se puede llevar adelante en cualquier estructura? Yo creo que es un preconcepto, no solamente, no quiero decir erróneo, sino cultural, si se quiere, de lo que es el sistema educativo, que es manejado desde un centro hacia el resto. El concepto de pensar que cada estudiante es una escuela es un concepto totalmente diferente. Nosotros hablamos de un aprendizaje centrado en el docente. El docente es quien tiene que saber lo que tienen que aprender los estudiantes, qué habilidades tienen que desarrollar, qué contenidos tienen que aprender, que estén actualizados, contextualizados, que sean de interés también de todos, pero enfocado en cada uno de los estudiantes. Nosotros pensamos que la vocación y el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes es fundamental para lograr las habilidades que le van a permitir más adelante seguir estudiando, seguir trabajando y ser obviamente un ciudadano responsable, como dice la ley, pero que de ahí a la realidad hay un trecho enorme. Le hago la última pregunta de mi parte. Teniendo en cuenta que ustedes habían hecho un seguimiento personalizado para saber qué ocurría con los chicos que abandonaban el colegio, se verificaba que, no sé, el decil socioeconómico más bajo de la población era el que tenía más deserción escolar. Esto no ocurría y era igual en todas las, en todas las estructuras sociales y económicas del pueblo. Pues, por lo general se genera, a ver, tengamos en cuenta una cuestión que es fundamental. Nuestra escuela es la única escuela secundaria de la localidad. Lo que por ahí, bueno, lo que decías antes, el tema es más fácil hacer una localidad chica. Bueno, una escuela de más de 50 años de historia, con toda una cultura en donde solamente quedaba el 40% de los estudiantes para, digamos, terminar el nivel medio, esto es un componente mucho más complicado que en una ciudad en donde de alguna forma uno elige qué escuela asistir. Entonces, esto era doblemente complicado en nuestro caso, porque sí era cierto que en esta zaranda, si se quiere, de que se producía desde el primero hasta el último año, obviamente caían los más desprotegidos. Esto no hay ninguna duda de que esto estaba sucediendo. Lo que hacía que precisamente aquellos que tengan menores recursos sean los que tengan que buscar otra solución para seguir estudiando. Entonces,
la complejidad de la situación en la que estábamos era terrible, si se quiere, por darle un calificativo. Y sí, es cierto esto, obviamente que aquellos más desprotegidos, con mayores necesidades, eran los que quedaron en el camino. Bien. Rotondo, bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Con Voz, específicamente creo que le agradecemos muchísimo el trabajo que hace en Santa Teresa y ojalá, bueno, cada distrito escolar tome lo mejor de sí para intentar bajar la deserción escolar, algo que ustedes han logrado allí en Santa Fe. Le mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires de Radio Con Voz. No, muchísimas gracias y bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que el trabajo de los docentes es fundamental. Hace 2 días se celebró el Día del Profesor y creo que esto es poder revalorizar el trabajo del docente y también tener en cuenta la responsabilidad de las familias en que los chicos estén en la escuela, que es el único lugar en donde tienen que estar ahora, educándose, socializando y aprendiendo para poder de alguna manera revertir la situación en la que estamos. Ojalá sea así, Rotondo. Le mandamos un saludo gigante. Muchísimas gracias. Era Ariel Rotondo, como les contaba, el rector del Instituto Superior Estrada de Santa Teresa, Santa Fe, un pueblo de 3.000 habitantes que tenía una deserción del 60% escolar. Si eso no es una tragedia educativa, vaya uno a saber que, y bueno, y con mucho laburo lograron revertir esta situación. Nada, a mí me gusta siempre tratar de poner estos ejemplos al aire. Sé que es de un lugar chico y vos decís, ¿cómo se traslada esto a urbes tan grandes? Pero si se puede hacer en un lugar chico, ¿por qué no intentar hacerlo en lugares como la región metropolitana de Buenos Aires? Señores,